Bueno, vamos a meternos de lleno en este análisis. Hoy tenemos entre manos un texto que, sinceramente, tiene tela. Hablamos del Evangelio de Tomás. Y ojo, no estamos ante el típico manuscrito religioso que nos pide una fe ciega y ya está. Para nada. Es una recopilación de dichos secretos atribuidos a Jesús, que nos proponen un viaje tremendo hacia el interior, hacia el autoconocimiento puro y duro para alcanzar nada más y nada menos que la vida eterna. Así que preparémonos, porque lo que vamos a ver hoy le da una vuelta de tuerca a casi todo lo que creíamos saber sobre la espiritualidad antigua. Es un recordatorio de que, según este documento, la eternidad no se busca mirando al cielo, sino mirando hacia adentro. Y para arrancar, fijaos en esta cita. Es literalmente la primera línea de todo el texto. Toda una declaración de intenciones, ¿verdad? Quien encuentra la interpretación de estos dichos no saborearán la muerte. A ver, es una frase absolutamente rompedora. Nos está diciendo desde el minuto 1 que entender estas palabras no es un simple ejercicio de lectura para pasar el rato. ¿Qué va? Se plantea como la llave maestra para vencer a la propia muerte. O sea, la premisa lo deja clarísimo. No basta con leer por encima. Es ese entendimiento profundo, ese desentrañar los secretos, lo que supuestamente nos saca del ciclo de la mortalidad. Claro, para pillar bien la magnitud de todo esto tenemos que situarnos un poco en el tiempo. Mirad las fechas. Estamos hablando de que esto se escribió entre el año 60 y el 120 después de Cristo. Es decir, es antiquísimo. Es casi de la misma época que los textos bíblicos que todos conocemos de sobra, pero con enorme diferencia de que este permaneció oculto durante milenios. Y la figura que nos presenta, al ser atribuido a Dídimo Judas Tomás, es un Jesús súper distinto. No es tanto el Salvador tradicional, sino más bien un sabio misterioso, un filósofo del corazón, por así decirlo, que comparte conocimientos ocultos solo con aquellos que tienen oídos para oír. Todo esto nos lleva inevitablemente al primer gran tema central de nuestro análisis, y es un cambio de paradigma bestial. Nos obliga a resetear la forma en la que entendemos lo divino. Olvidémonos por un momento de esa idea clásica de que la salvación es un rescate que viene de fuera, o de que el paraíso es un lugar físico flotando entre las nubes. Lo que este documento nos pone sobre la mesa es una filosofía que le da la vuelta a todo, situando lo sagrado, el propio reino de Dios, en un sitio, en el sitio que menos nos esperábamos. Fijaos en cómo ilustra esto de manera brillante el dicho número 3. El texto usa una ironía finísima para desmontar las creencias de la época. Nos dice, a ver, si el reino estuviera en el cielo, pues los pájaros llegarían mucho antes que nosotros. Tiene lógica, ¿no? Y si estuviera en el mar, pues los peces nos llevarían la delantera. Con esta analogía tan sencilla, el autor derriba por completo la idea de un reino externo, y ahí suelta la bomba. El reino interior es la única realidad. Está dentro de nosotros, y también está fuera. O sea, no es un destino turístico al que vayamos a ir después de morir. Es una realidad palpable, presente, que nos envuelve y, lo más importante, que ya habita en nuestro interior. Y si nos quedaba alguna duda, el dicho 113 viene a rematar la faena de una forma espectacular. Dice que el reino del Padre ya se extiende sobre la tierra, pero que los humanos, sencillamente, no lo ven. Detengámonos a pensarlo un segundo. El estado divino ya está aquí, ahora mismo. El problema, según el Evangelio de Tomás, no es que la divinidad nos haya abandonado o se haya ido a otra parte. El problema es nuestra propia ceguera. Es un tema de percepción pura y dura. Tenemos que cambiar las gafas con las que miramos el mundo, aprender a ver lo que lleva ahí toda la vida, justo delante de nuestras narices, en vez de quedarnos sentados esperando a que baje algo del cielo. Entonces, claro, llegados a este punto, la pregunta del millón cae por su propio peso. ¿Cómo narices se descubre este reino oculto? Porque suena muy bien en la teoría, pero si no tenemos que peregrinar a un templo lejano ni ponernos a mirar las estrellas, ¿cuál es el método exacto? ¿Cómo accedemos a esta verdad interna que supuestamente es el billete hacia la eternidad? Bueno, avancemos y veamos cómo el propio texto responde a esto. El dicho número 2 es una especie de hoja de ruta psicológica increíble. Porque, ojo, el camino hacia el autoconocimiento no es dar un paseo por el parque. Empieza lógicamente con la acción de buscar. Hasta ahí, de acuerdo. Pero prestad mucha atención al paso número 3, turbarse. O sea, pasarlo mal. Encontrar nuestra verdad interior duele, es disruptivo, rompe nuestros esquemas mentales y nos quita la venda de los ojos, y eso, amigos, es tremendamente incómodo. Pero el texto nos asegura que solo pasando por esa tormenta, por esa turbación profunda, podemos llegar a maravillarnos, a tomar las riendas de nosotros mismos, lo que aquí llaman reinar, y al final del todo alcanzar ese último estado de reposo, la paz más absoluta. Y por si a alguien le faltaba motivación para empezar este viajecito interior, volvemos a la segunda mitad del dicho 3, que es un auténtico jarro de agua fría. Aquí no se habla de cuentas bancarias ni de propiedades. El texto nos advierte que la peor pobreza, la miseria más absoluta del ser humano, es no conocerse a uno mismo. Así de rotundo.
Si vivimos de espaldas a nuestra verdadera naturaleza, si ignoramos esa conexión interna, nos convertimos literalmente en la pobreza encarnada. Da igual los ceros que tengamos en el banco, espiritualmente el texto nos dice que estamos en la ruina. Todo esto nos pone contra las cuerdas, ante una encrucijada vital importantísima. Entramos ahora en la fase de darnos cuenta de qué es lo que realmente nos estamos jugando. Porque este despertar a la vida del que venimos hablando no es la típica frase motivacional de taza de café, para nada. Según este manuscrito milenario, las apuestas no podrían estar más altas. Nos jugamos nuestra propia existencia trascendental. Se trata de la mismísima conquista de la vida eterna a través del autoconocimiento. Y esa dicotomía tan bestia la encontramos plasmada en el dicho 70. Es fascinante ver cómo se oponen estos dos conceptos. Por un lado, tenemos la salvación que depende única y exclusivamente de nuestra capacidad para, y cito textualmente, sacar lo que hay dentro. Es decir, de exteriorizar nuestro potencial interno. Pero claro, la otra cara de la moneda es escalofriante. La advertencia es que la inacción, el reprimir esa esencia o simplemente no encontrarla, nos va a matar. Una aniquilación en toda regla. Es un enfoque asombroso que, la verdad, pone toda la responsabilidad de nuestro destino directamente en nuestras propias manos, sin intermediarios. Ya nos vamos acercando al final de este desglose, pero no podíamos terminar sin reflexionar sobre el tremendo legado filosófico de estos versos. Lo que hemos estado viendo hoy no busca que nos sometamos a ningún sistema externo ni autoridades de fuera. Todo lo contrario, es un manifiesto poderosísimo sobre la fuerza, la resiliencia y la autoridad que tiene nuestra propia sabiduría interior. Es una llamada directa a la emancipación mental y espiritual. De hecho, la guinda del pastel es este fragmento del dicho 111. Yo diría que resume a la perfección el núcleo de todo el Evangelio de Tomás. Y quien vive de adentro del viviente no verá la muerte ni el miedo. Fijaos qué potencia. Lograr conectar con ese ser interior erradica de un plumazo las dos grandes sombras que persiguen a la humanidad, el miedo y la muerte. Cuando llegamos a ese autoconocimiento total, cuando descubrimos el reino de Dios por dentro, de repente la mortalidad física y las ansiedades del mundo material pierden todo el dominio que tenían sobre nosotros. Así que, para cerrar, quiero dejaros dándole vueltas a esta idea tan provocadora. Llevamos siglos y siglos mirando hacia arriba, escudriñando los cielos, construyendo instituciones colosales y buscando respuestas en lo distante y lo inalcanzable. Pero, viendo el mensaje inquebrantable de este antiguo papiro, surge la duda. ¿Y si llevamos todo este tiempo mirando en la dirección equivocada? ¿Y si resulta que el mayor misterio y el reino entero siempre ha estado ahí, desde nuestro primer respiro, esperando pacientemente a ser descubierto en nuestro propio interior? Ahí queda esa reflexión. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este viaje de exploración.